Seguimos entonces con el panel Cómo reactivar la industria minera. Invitamos entonces al doctor Oliver Wack con The Control Rescue, a Bernardo Rubinstein de McKinsey y al doctor Silverio Gómez, director de la revista Mundo Minero, quien además será el moderador de este panel. Doctor Silverio. Ahí tiene. El escenario es suyo. Adelante. Queremos aprovechar a los asistentes del panel, no vamos a necesitar más los receptores, entonces devolverlos nuevamente al lugar donde los tomaron inicialmente, porque ya no tendrán entonces la necesidad del receptor. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a la Andy por promover este evento académico paralelo a lo que es el foco central, que es la Feria Minera, la versión 11 y la primera metalmecánica, si no estoy mal, ¿correcto? Bueno, el foro se llama ¿Cómo reactivar la industria minera? Yo quisiera, con la licencia del doctor Chaparro, ideas para cambiar, para reactivar la industria minera. Y el tiempo lo tenemos limitado a 40 minutos, dentro de los cuales la metodología va a ser la siguiente. Yo voy a centrar el tema en unos 5 o 6 minutos y el doctor Bernardo Rubinstein de McKinsey tendrá 10 minutos en su intervención y el señor Oliver Wack tendrá otros 10 minutos y pensamos que podríamos tener 10 minutos para que ustedes hicieran algunas preguntas. Pero para optimizar el tiempo les pedimos que las preguntas sean por escrito y yo, digámoslo, manejo con el nombre y manejo las preguntas, ¿sí? O sea, de esa manera nos cogemos los 40 minutos y ustedes tienen participación porque yo creo que las ideas en este tema son muy amplias, ¿no? Quiero concentrar el tema de la reactivación de ideas sobre la industria minera en 4 puntos que yo creo que de una u otra manera hay consenso
en ese sentido por las lecturas y por la evolución temática que ha tenido el asunto en Colombia. El primer tema, sin la menor duda, es el tema, digámoslo, económico-financiero. Y en esos términos vamos a hablar meramente de un tema de coyuntura. Entonces, el PIB minero en el primer semestre de este año cayó 1.5%, el PIB minero en Colombia. Las exportaciones mineras cayeron 26% y las cifras de inversión extranjera tampoco son nada alentadoras en lo que va corrido de este año. Aquí hay unos factores que son internos y también hay factores externos, dentro de los cuales los externos solamente haré alusión o titularé el tema de los precios de las materias primas y el caso de la economía de China, que muestra una clara desaceleración que ha impactado esta industria. De todas maneras, como referencia, si uno mira las cifras de Perú, los datos a septiembre no son tan malos como en el caso colombiano, sino hay cifras que son relativamente alentadoras. Ese es el primer punto, el tema económico-financiero. Segundo tema que yo creo que tiene que ver con la reactivación del sector minero es el tema institucional. Y en este tema institucional quiero hacer dos alusiones muy directas. La primera tiene que ver con lo que está pasando al interior de la institucionalidad meramente minera, y esto puede resultar políticamente incorrecto decirlo, pero en noviembre del 2011, si no estoy mal, se creó la Agencia Nacional Minera y han transcurrido menos de 4 años y tenemos, con el nombramiento que acaba de ocurrir, 6 presidentes de la Agencia Nacional, de entre los cuales 4 titulares y 2, digámoslo, encargados. Eso quiere decir que tenemos presidente de la Agencia Nacional Minera, 1 por un periodo menor a 1 año, o sea, 1 cada 10 meses. Yo creo que esto, digámoslo, manda un mensaje demasiado contundente sobre, digámoslo, el sector. Y eso llevaría a plantear claramente el tema, no solamente desde el punto de vista de las discusiones o si hay discrepancias entre el presidente de la Agencia Nacional Minera y el ministro o al interior, digámoslo, del sector. Si uno vuelve y mira el caso peruano, la minería es un tema de Consejo de Ministros y hay un alto comisionado que tiene casi rango ministerial. En el caso colombiano, la Agencia Nacional Minera, y eso hay que decirlo abiertamente, se ha designado, pues evidentemente con capacidad técnica su presidente, pero también por manejos desde el punto de vista político. Entonces, ese es el primer punto de la Agencia Nacional Minera, que yo creo que la volatilidad y la inestabilidad creo que es un tema que no deja la menor duda. Y el segundo tema en institucionalidad tiene que ver con la coordinación entre las distintas entidades. Si uno mira el sector minero, encuentra que alrededor de 10 ministerios tienen que ver con el tema minero. Y eso no necesita uno nombrarlos, ¿no? Incluyendo al Ministerio del Interior, pues con todo el tema de las licencias previas, que aparentemente, y lo nombro a él porque es una entidad que uno pensaría que no tiene nada que ver con el tema. Entonces, yo sí creo que aquí falta un modelo en el cual haya una coordinación institucional muy fuerte, que debe ser, pensémoslo así, una política de gobierno que trascienda lo puntual del Plan Nacional de Desarrollo. En otras palabras, debe haber una especie de documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, que involucre a todas las entidades que tienen que ver con el sector minero, o sea, para la coordinación interinstitucional. El tercer punto que yo creo que es muy importante en el tema minero en Colombia tiene que ver con la credibilidad que tiene el sector minero colombiano. Hay un trabajo que se acaba de desarrollar que se llama la encuesta minera, Brújula Minera, que es un trabajo que lo hace el Centro Nacional de Consultoría, Arteaga Asociados y la revista Mundo Minero. Y solamente quiero hacer, digámoslo, esta alusión. Hay una pregunta que se llama: ¿qué tanta confianza le generan las siguientes instituciones, entidades y organizaciones sociales? Y entonces
y se hace la pregunta entre municipios mineros y municipios no mineros. Y entre los municipios mineros, lo que son las empresas mineras ocupan el lugar alrededor del número 15 en términos de confianza que le generan. Los gremios mineros ocupan el puesto número 18 y por encima de esas instituciones en los municipios mineros está la Iglesia, las fuerzas militares, los rectores de colegios, la Policía Nacional, el Ministerio del Medio Ambiente, las ONGs, los medios de comunicación, la gobernación, las juntas de acción comunal, la Presidencia de la República, las corporaciones regionales, autónomas, la Iglesia Cristiana, el Ministerio de Minas y Energía, la Alcaldía y después vienen las empresas mineras y luego viene la Agencia Nacional de Minería, el Consejo Municipal y luego vienen los gremios mineros. Evidentemente, si uno podría darse el consuelo de que por debajo de los gremios y las empresas mineras está el Congreso de la República y los partidos políticos, o sea, pero eso yo creo que no es del tema acá. Pero sí, aquí hay que hacer una autorreflexión con el tema de las empresas del sector. Y el último punto que yo creo que va a formar parte de la presentación que tienen nuestros invitados tiene que ver con el futuro de la minería. Y yo quiero que ese futuro lo miremos en la coyuntura que está viviendo el país, que tiene que ver con todo lo que hemos llamado el tema posconflicto. Pero no vamos a analizar el posconflicto, o sea, no nos vamos a entrar a decir si el posconflicto es real o no es real, no, ese tema no es así. Los datos son realmente dramáticos. La minería ilegal en Colombia está en 300 municipios, ¿no? Y de esos 300 municipios hay 180 con presencia de grupos al margen de la ley, llámele el nombre que se le deba, CRIM, narcotráficos, guerrilla, o sea, hay 180 municipios. Y en esos términos yo quiero terminar con esta reflexión. El sector minero es fundamental en la aclimatización, en la de aclimatar cualquier proceso de pacificación en Colombia por su impacto regional, quizá como pocas otras actividades, y adicionalmente porque el tema de violencia y minería en Colombia es un tema que tiene unas raíces, o sea, tiene ancestros que trascienden meramente la coyuntura. Entonces, yo creo que en esos términos la minería sí debería tener mucho mayor protagonismo en este tema del posconflicto como condición para que el país progrese en este tema. Desafortunadamente no estuvo el doctor Amílcar Acosta, que cuando era ministro de Minas dijo algo muy contundente que ustedes quizá lo escucharon, y era que, o fue que en el posconflicto se va a agudizar el conflicto social en las zonas mineras. Va a bajarle la intensidad al terror y a la violencia, pero se va a agudizar el conflicto social porque muchos de los reinsertados van a buscar la opción política reivindicativa a nivel local en las comunidades para impactar desde el punto de vista el favor de las comunidades. Entonces yo sí creo que la minería tiene que prepararse en una forma importante para este tema. Con esta introducción y opiniones yo quiero ya, digámoslo, cerrar y darle la palabra, no sé si el doctor Rubinstein o quién de los dos primero arranca. ¿Sí? Bueno, entonces por favor el doctor Rubinstein de Mackenzie, por favor. Usted tiene una presentación de 10 minutos, ¿sí? ¿Correcto? Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Encantado de estar aquí con ustedes en este hermoso país. Lo que traje en esta ocasión es un poco una reflexión acerca de, por un lado, cuál es la visión de las tendencias que estamos viendo a nivel mundial y cómo impactan esas tendencias dentro de la visión del desarrollo de la minería. En un segundo lugar, pensar un poco en cuáles son los elementos importantes
para establecer una agenda común de desarrollo del sector minero y finalmente un pensamiento acerca de la productividad de minería. Dado que tengo 10 minutos, trataré de pasar lo más rápido posible y dar solamente los mensajes más importantes de la discusión. Dentro del primer tema, quisiera tocar 6 puntos importantes. Del lado izquierdo lo que mostramos son cuáles son las megatendencias externas al sector. Y del lado derecho hay 3 puntos específicos implícitos del sector minero. Entonces, si pensamos externos al sector, básicamente hay 3 cosas muy importantes que están impactando el desarrollo de la minería. La primera es una urbanización sin precedentes. Si uno piensa hacia atrás, un dato que a mí me impacta cada vez que lo menciono es el consumo de cemento en China en los últimos 3 años fue equivalente al consumo de cemento de Estados Unidos en todo el siglo XX. Es impresionante el nivel de urbanización y el nivel de migración a las ciudades que está teniendo el mundo. Mirando hacia futuro, también, aunque un poco más lento, seguimos proyectando un crecimiento del PIB mundial entre el 3 y 4%. El segundo es que los recursos son cada vez más difíciles de conseguir. Si uno ve, por ejemplo, en el caso del cobre, la ley promedio del cobre hoy es 20% más baja que lo que era hace 10 años, y si uno lo ve hacia futuro, pues hay compañías que inclusive están forecasteando que la ley de cobre vaya a caer a la mitad. Lo mismo sucede con el oro, que es muy importante para Colombia. El tercer punto, y seguramente es el tema, el tópico del día, es el incremento del número de stakeholders, ¿no? Y aquí es bien importante porque la minería tiene responsabilidades hoy en día que no tenía en el pasado. Tiene responsabilidades con el ambiente, responsabilidades con el fisco, responsabilidades con el desarrollo del país, y hay más y más actores, stakeholders que están involucrados. Pensando en esta parte externa y pasando a la parte interna, también hay 3 cosas que quisiera mencionar. La primera es el crecimiento de la oferta, que va a seguir acompañando a la demanda, aunque en algunos commodities a menor ritmo. Y pensando en Colombia, hay un reto bien particular, que es que Colombia tiene que no solamente desarrollar la gran minería, sino que también tiene que hacer un esfuerzo por desarrollar la mediana y pequeña minería, que son retos distintos a los que vemos, por ejemplo, en países como Chile, países como Perú, donde el desarrollo de la gran minería es el juego final. El segundo es que los costos de extracción se han incrementado dramáticamente. Ahorita les muestro una gráfica donde básicamente van a ver que estamos hablando de un crecimiento año por año de los costos del 15%. Si lo comparan con el crecimiento de la inflación del 3%, dicen, oye, ¿cómo crecen los costos mineros 4 o 5 veces más que los costos del desarrollo? Y esto genera una imperativa de productividad del sector minero para ser viables muchas de las cosas que quizá en el futuro no lo van a hacer. Y el tercer punto que eleva mucho también los costos son las complicaciones en cuanto a proyectos, donde tarde y por encima del presupuesto se ha convertido en la norma y no en la excepción, ¿no? Entonces voy a pasar rápidamente por algunos datos interesantes de estos 6 puntos que mencioné. El primero es que si ven entre 1990 y el 2010, ese transcurso de 20 años, prácticamente se duplicó la población urbana en lo que es China, India y África. Cuando vemos los 20 años siguientes, estamos hablando de un crecimiento de casi 1.000 millones de personas que van a entrar a las ciudades. Eso requiere un nivel de urbanismo y un nivel de uso de recursos y de consumo de recursos impresionante. Y para ponerlo en perspectiva, si tomamos toda la población de Europa y la sumamos a la de Estados Unidos, el crecimiento que va a haber en China, India y África en ciudades es mayor a la población actual en Europa y en Estados Unidos. Entonces realmente sumamente significativo. El segundo punto es que el incremento de la demanda ha generado un agotamiento del recurso y las leyes van disminuyendo. Entonces esto es un ejemplo de cobre, pero la verdad es que pudiese aplicar para cualquiera de los commodities importantes, donde vemos una caída del 2% por año de la ley de cobre. En Chile lo han visto de forma muy dramática, pero realmente lo vemos en todos lados. Y la implicación
es que las complejidades que se mencionaban en el panel anterior van a seguir avanzando. Van a seguir avanzando porque entonces las comunidades, las empresas mineras tienen que ir a buscar recursos en lugares más alejados y más complicados, donde necesariamente van a haber poblaciones que no están acostumbradas a recibir a la minería y a la empresa. El tercer punto es que la oferta va a seguir creciendo, acompañando la demanda, aunque a un menor ritmo. Estamos proyectando básicamente un 3%. Y esto explica lo que fue la subida de los precios y que los precios deberían en algún momento repuntar nuevamente. Esto es lo que mencionaba. Si ven cada uno de los commodities y ven cómo ha incrementado la inflación específica de los costos mineros, tanto en costo como en CAPEX. Estamos hablando del 15-13% en promedio, que si la comparan con la inflación normal, pues estás hablando de 4 o 5 veces que genera este enfoque necesario en la productividad y en la gestión efectiva de los proyectos. Y luego un dato que a mí me parece sumamente importante es que el 60% de los proyectos de CAPEX, cuando tomamos alrededor de 50 megaproyectos, están más del 25% más caros de lo que se proyectó inicialmente, y del otro lado vemos que están básicamente la mitad está siendo entregada al menos un año más tarde. Si mezclamos las dos, estamos hablando de un 80% de probabilidad de que estés o tarde o por encima del costo, ¿no? Entonces, esto realmente genera una presión sobre las compañías en la eficiencia de construcción. Básicamente 4 implicaciones, solamente para resumir. La primera es, va a haber que explorar más y en nuevas fronteras. La segunda es que hay que mejorar la gestión de los proyectos. La tercera es una imperativa de productividad. Y la cuarta es que hay que asegurar realmente que se trabaja de la mano con los distintos stakeholders. Pasando un poco a los elementos importantes para pensar en el desarrollo de una agenda minera, y creo que si hay un solo mensaje que se llevan, creo que es este. Es cuáles son los elementos que debe tener una agenda minera, de forma de tratarlo de forma holística y de no enfocarse solamente en el tema del día, ¿no? Entonces, de un lado ven el recurso mineral, que de cierta manera es lo que Dios te dio, pero que tienes que hacer algo con lo que te da Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, el conocimiento del subsuelo del país, que es un tema muy, muy importante en Colombia, donde si lo comparan con los peers, con Perú, por ejemplo, que lo mencionaban ahorita, pues el conocimiento del subsuelo no es lo que podría ser. Del lado derecho arriba vemos la estructura de costos, donde lo separamos en dos cosas. De un lado, costos totales, que son los costos directos, costos indirectos, la tasa de impuestos, asegurarse que es competitiva. Y del otro lado, la parte de intensidad de CAPEX. Siendo intensidad de CAPEX, pensamos, por ejemplo, en cosas como el desarrollo de la infraestructura, que es un tema primordial para Colombia. El tercer punto importante que está en boca de todos es el marco social. Y va de muchos ángulos, ¿no? Número uno es cuál es la reputación de la minería dentro de la sociedad y cómo esa visión a futuro puede ser de convertir la minería en lo que es en Chile, por ejemplo, una fuente de orgullo para el país, donde trabajar en minería, ser parte del sector, es algo sumamente beneficioso, y donde el juego final es tratar de que las comunidades quieran que venga la minería, ¿no? El segundo es cercanía a las poblaciones y a las comunidades, y el tercero es disminuir el nivel de conflicto de forma de contribuir. Y el último punto es el marco institucional, y es qué puede hacer la ley, no solamente en la definición de las leyes, que generalmente es muy buena, pero también en la ejecución de las leyes, en cómo apoya tanto a la comunidad como a la empresa a que la ley se ejerza, ¿no? Hay temas también muy importantes de permisos, de cómo permitir tanto a las comunidades como a las empresas de que desarrollen los proyectos que son importantes para cada una de las regiones. Y como estoy corto de tiempo,
Quizás solamente voy a entrar traía dos ejemplos, pero voy a entrar al ejemplo de Chile, de cómo los países han logrado entrar en cada uno de estos 4 elementos para desarrollar su sector minero. Y no tienes que ser muy bueno en todos, pero sí, si tienes una carencia, tienes que ser realmente distintivo en alguna de las otras áreas. Entonces, el caso de Chile que quería conversar es el de Chile en los 90, de cómo se logró triplicar la producción de cobre basado básicamente en un beneficio en los 4 elementos, ¿no? Entonces, si vemos arriba a la izquierda, vemos recursos de clase mundial, donde la ley de cobre era una maravilla y el cobre era realmente lo primordial para el país. Del lado derecho se hicieron inversiones significativas en infraestructura eléctrica, ¿no? Donde la capacidad instalada aumentó en un 25% y esto permitió reducir los costos directos de ejecución de forma relacionada. En el tercer caso, ahí ven, por ejemplo, una foto de Antofagasta y todo la buena gestión que se ha hecho en asegurarse que en esas zonas aledañas donde sí hay comunidades, la minería forme parte de lo que es el desarrollo de la región. Y finalmente es una estabilidad institucional que la pueden medir de muchas maneras. El Instituto Fraser, por ejemplo, utiliza muchas aristas, pero básicamente están en el primero o segundo lugar durante los últimos años de los 90 hacia el final de los 90. Pero ¿qué pasó? En los últimos años ha cambiado un poco el entorno, ¿no? Y esto ya se está viendo en retrasos, donde por un lado la ley del mineral cayó, por el otro lado los costos de energía se duplicaron, los costos laborales también se duplicaron, la productividad ha caído. Y luego pensando en los 2 elementos de abajo, pues la tasa de impuestos aumentó cuando cambiaron las regalías, la legislación ambiental pues ha venido complicando la ejecución de nuevos proyectos principalmente, y el resultado ha sido pues retrasos en la actividad minera, donde 3/4 de los proyectos Greenfield se han postergado. Si vemos esto para Perú, la situación es muy parecida hoy en día, donde tienes 2/3, 70% de los proyectos Greenfield que tienen al menos 1, quizás más años de retraso, ¿no? Yo, dado el tiempo, quizás voy a dejarlo hasta aquí y luego en caso de preguntas, pues... Si quiere, agotamos en la parte final, que haya algo para usted ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, señor Rubinstein. La verdad, muy ilustrativa y además una visión global que yo creo que hay que tenerla en cuenta cuando hablamos sin la menor duda del tema, porque quizá la minería es uno de los temas más globales que hay, digámoslo, hoy, y las alusiones a China son fundamentales. Señor Oliver, bienvenido. Muchas gracias, Silverio. Voy a intentar ser breve, ustedes no lo ven, pero ahí hay un reloj gigantesco que nos indica que ya estamos un poquito pasados de tiempo, entonces voy a mantener esto breve, pero yo creo que en las preguntas podemos de pronto hablar de algún tema que quedó corto en la presentación. Básicamente, mi punto de vista sobre el tema de cómo reactivar la industria minera en Colombia tiene que hacerse la pregunta en el marco de la coyuntura actual que estamos viviendo, desde un punto de vista político, desde un punto de vista social y económico también. Y yo creo que está claro para todo el mundo que el tema del proceso de paz, en ese sentido, es un tema fundamental que hay que tener en cuenta y que las empresas tienen que tener en cuenta al momento de estructurar sus proyectos, de buscar financiamiento, de buscar inversionistas, etcétera. Y que obviamente el Estado tiene que tener en cuenta al momento de hacer política que pueda o no impulsar al desarrollo de la industria minera. Entonces creo que hay varios temas ahí y quiero empezar por el lado positivo, que a veces es un poco extraño. Los asesores de riesgo siempre hablamos del lado negativo y no es porque seamos cínicos, sino es el trabajo nuestro. Pero el proceso de paz tiene implicaciones muy reales por el lado positivo para este país y para la industria minera. Y creo que el más claro es el tema de la seguridad. Si observamos en los últimos años la cantidad de incidentes que hemos tenido por el lado de la seguridad, los ataques contra la infraestructura minero-energética, llevamos más de 1000 ataques en los últimos 4 años contra esta infraestructura, y obviamente todo esto va enmarcado en el proceso de diálogo que se está llevando a cabo en La Habana.
Con el proceso de paz, obviamente, la expectativa es que la motivación ideológica, por lo menos la motivación de utilizar los ataques como estrategia de presión en La Habana, va a disminuir claramente. Con la desmovilización de la guerrilla veríamos una disminución bastante importante en este tipo de ataques. Y eso obviamente para muchas empresas abre grandes posibilidades. Si pensamos nada más en términos geográficos, en las zonas del país que se podrían abrir para la minería, hablando de zonas como el sur de Bolívar, hablando de zonas como el Chocó, por ejemplo, con alto potencial minero y que hoy en día son bastante complicadas por temas justamente de seguridad. Y para las empresas lo que les permite también esto, por supuesto, es repensar un poquito y reestructurar lo que tiene que ver con su infraestructura de protección física de los bienes y de su personal. Digamos, también pensarlo en un sentido más amplio. Si usted ajusta su política de seguridad a una visión más holística de los riesgos, usted contempla, por ejemplo, que la posibilidad de una disminución de ataques de la guerrilla le podría permitir de pronto hacer un proyecto sin tener un convenio con el ejército, sin tener que invertir demasiado en un approach, digamos, militarístico de la protección de los bienes y todo eso que implica por el lado también de la disminución de riesgos de reputación, por ejemplo, riesgos operacionales, riesgos sociales y relaciones con la comunidad. Por el lado político, creo que es importante mencionar que el proceso de paz, de cierto modo, por lo menos de largo plazo, yo creo que es un tema generacional que estamos hablando, sí va a cambiar la manera de hacer política en Colombia y posiblemente incluso llevarnos a un punto de una disminución considerable en lo que tiene que ver con la exclusión de ciertos sectores de la sociedad que, como bien se decía esta mañana, forma gran parte de las motivaciones del conflicto. Pero también en cuanto a lo que tiene que ver con la política a nivel nacional, la polarización que hemos observado en los últimos años desde que se está negociando en La Habana y que seguramente seguirá en el corto plazo sobre cómo se va a llevar a cabo, por ejemplo, el tema de la justicia transicional, etcétera. De largo plazo sí creemos que una especie de normalización de la política en Colombia podría facilitar el entorno en el cual se discuten, por ejemplo, proyectos de ley sobre inversión extranjera y otros temas. Y por el lado económico, obviamente, el tema de los nuevos mercados, esto no es solo algo que puede hacer la minería, por supuesto, pero el gobierno está trabajando, como todos sabemos, muy seriamente en lo que tiene que ver con la infraestructura, con conectar los mercados locales de las zonas remotas de este país, las zonas donde justamente el conflicto es el más agudo, a los mercados locales, regionales y nacionales. Y por supuesto en ese contexto se abren grandes posibilidades económicas para el sector privado y sobre todo para el sector extractivo, que como todos sabemos obviamente juega un rol clave dentro de la economía y el panorama de inversión en Colombia. Eso es un poquito el lado positivo, creo que hay varias cosas para resaltar, pero yo creo que más importante aún es justamente para todos ustedes que están acá, para todos que están pensando en montar proyectos que ya los tienen o que están buscando inversión extranjera de la banca privada u otros, es también entender que el posconflicto, eso suena un poquito, suena muy bonito, pero implica muchos riesgos también, implica un entorno bastante complejo de lo que se nos viene, y ahorita lo decía Silverio también, por ejemplo, por el lado de las comunidades. Entonces quiero resaltar de igual manera en los 3 puntos económico, político y de seguridad un poco esas implicaciones. Y empezando por seguridad, creo, lo primero es que obviamente en el corto plazo el proceso de paz no nos va a llevar a una disminución de la violencia armada en Colombia. De largo plazo posiblemente, el tema ideológico se nos va un poquito, pero como bien vimos en el proceso de paz con las AUC, como lo hemos visto en otros momentos de la historia colombiana, lo que estaríamos mirando es una transformación del conflicto, no un fin del conflicto. El conflicto va a tomar otra forma, los grupos que se desmovilizan seguramente en cierta medida van a resurgir con otro nombre, de pronto con otro enfoque, pero igual de violentos que antes. Y se van a estar dedicando, entre otros, como todos ustedes saben, a temas como el narcotráfico, al tema como el contrabando de gasolina en la frontera, a temas como la extorsión y a temas como la minería ilegal. Y obviamente eso tiene implicaciones fundamentales para la atractividad del sector minero en Colombia. En cuanto al tema político, yo creo que eso es quizá lo más contundente. Si consideramos la manera en la que se va a cambiar la forma de hacer política en Colombia,
no nos digamos mentiras. De pronto todavía no está claro bajo qué modalidad va a pasar, si serán las circunscripciones especiales para la paz o cuál será la forma, pero vamos a tener en cuestión de algunos años a representantes de un movimiento exguerrillero marxista-leninista sentados en el Senado de Colombia y en el Congreso de Colombia. Y estas personas van a estar haciendo política. ¿Y la van a estar haciendo sobre qué base? Pues sobre la base de su proyecto político que llevan intentando convertir en realidad durante los últimos 60 años. Y tiene que ver con temas como, por ejemplo, la desigualdad entre las zonas rurales y las zonas urbanas de Colombia, tiene que ver con temas como los derechos de los campesinos, la tenencia de la tierra y otros que van a ser directamente vinculados a lo que es el footprint, digamos, de la minería a nivel local. Y no solo eso, sino que también imagínense ustedes la conexión que existe entre un miembro de las FARC, un alto mando político que está sentado en el Senado, con sus bases políticas que tienen en el sur de Tolima, que tienen partes de Antioquia, en otras partes del país. Cualquier partido político de este país mataría por tener esas redes y esos vínculos tan directos entre el nivel de la alta política y las comunidades, digamos, a nivel local. Eso no lo tiene nadie más. Y para esas personas que están sentados en el Congreso, que están haciendo política sobre temas como, por ejemplo, la inversión extranjera, los atropellos de las multinacionales contra los derechos de las poblaciones indígenas, afrocolombianas, etcétera, qué cosa más maravillosa que tener una empresa ahí operando y poder ir con los problemas sociales, comunitarios que tiene esa empresa a hacer política a nivel nacional. Eso es un tema bastante delicado para las empresas y del entorno que observaremos en Colombia en el marco del postconflicto. Solo para resaltar este punto, si hablamos, recién hubo un estudio de la empresa Cifras y Conceptos sobre los municipios en los que las FARC han tenido presencia histórica con influencia política profunda. Estamos hablando de por lo menos 242 municipios en toda Colombia donde cuentan con esa presencia histórica y con esas redes que acabo de mencionar. Y el tercer tema, creo que es el tema económico. Y ahí nos están hablando mucho desde el gobierno central del llamado Peace Dividend, ¿no? De todo lo que nos traería el proceso de paz en cuanto a la inversión. Yo creo que toca ser un poco cuidadoso con eso, porque si bien es cierto que tendremos en algunas partes del país nuevas posibilidades para estructurar proyectos como los que mencionaba ahorita, la realidad es que si miramos hoy en día en muchas partes del país, incluso en las partes donde hay conflicto armado, ya están las empresas mineras operando. El dividendo de la paz ya se desembolsó en los últimos 10 años. La caída de las tasas de homicidio, la expansión de la presencia del Estado, el aumento de la inversión extranjera desde el aproximadamente 2000, eso fue el dividendo de la paz. Yo soy muy escéptico en cuanto al panorama de que firmamos un acuerdo y ahí se nos vienen todos los inversionistas extranjeros. Porque ¿cuál es el problema? Hoy en día, como ya se mencionó también por la mañana, los proyectos de minería no se caen o en muy pocos casos se caen por temas vinculados con la seguridad física y la protección de los bienes y el personal. Eso no es lo que ha frenado o acabado con los proyectos en Colombia, es el tema social. Y es justamente ese tema social del cual estamos diciendo que se puede posiblemente empeorar. Y si consideramos, por ejemplo, lo que implica la desmovilización de la guerrilla, el fin de la estigmatización que tenemos hasta cierto punto en Colombia de la izquierda durante los últimos 60 años, lo que eso implica a nivel nacional en cuanto a legislación que tiene que ver con protección de derechos humanos, con protección ambiental, con licenciamiento, con consulta previa, etcétera. El panorama no es más fácil, muy ciertamente, en el postconflicto, y eso obviamente en cuanto a las empresas que están pensando si sí o no invertir en Colombia, pesa mucho más, creo yo, que los beneficios que tendremos por el lado de la seguridad. Y finalmente, obviamente, hay una cuestión muy clave acá, y es que si eso es el caso, si la firma de un acuerdo de paz no va de manera automática a llevar al despegue, pues al arranque de estas locomotoras que ha declarado el gobierno, incluyendo a la minería, entonces, ¿quién va a pagar la paz? Yo creo que no es tanto la cuestión cuánto vamos a ganar con la paz, sino cómo se va a pagar la paz. Y por supuesto, el gobierno ya lo ha dicho, y eso es a través de impuestos, eso es a través de una reforma tributaria que ya se nos viene posiblemente el otro año, eso es a través de seguramente en algún momento una nueva reforma al sistema general de regalías y otras formas en las que el sector privado va a tener que asumir una cierta carga para el tema de pagar el postconflicto. Entonces yo creo que en resumen, y para pasar a las preguntas y abrirlo un poquito al debate, el postconflicto cambia a Colombia, va a cambiar a Colombia, va a ser un país muy distinto para operar para algunas empresas, pero no necesariamente va a ser un país más fácil para operar, va a ser, como decía al principio, una transformación de la situación.
Pero al mismo tiempo toca decir que nada de esto implica que no se pueda trabajar en Colombia, por supuesto que no. Y si miramos el marco regulatorio, lo que se nos viene por el lado del licenciamiento ambiental, por ejemplo, las normas en Canadá son mucho más estrictas y ahí están operando sin ningún problema. Es que acá el problema para las empresas no es que la ley sea demasiado estricta, sino que no haya certidumbre, no haya certeza jurídica en cuanto a lo que se nos viene. Una vez tengamos una idea un poco mejor de lo que va a pasar, sobre todo por el lado regulatorio, se puede trabajar perfectamente en Colombia. Lo que las empresas tienen que hacer y lo que los inversionistas tienen que hacer, lo que la banca tiene que hacer es entender el contexto, el entorno cambiante en el que van a estar operando. Porque si no entienden el entorno en el que no van a estar operando, no van a poder ajustar sus estrategias de mitigación de riesgos a ese nuevo entorno. Y es obviamente entonces muy difícil que de esa manera despegue la industria, que se reactive la industria minera en Colombia en ese marco. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Chaparro. Nos quedan exactamente 3 minutos 25 segundos y yo quiero formular, digámoslo, hay 2 preguntas, digámoslo acá, que se hicieron. La primera es que yo creo que es un tema que, doctor Londoño, de pronto trasciende, digámoslo, el foro, pero es muy interesante y es una discusión muy grande que hay acá en Colombia y es si el negocio minero es tripartito, Estado, sector privado y sociedad. Él pregunta, ¿por qué en el año 2008 se permitió que mediante un simple concepto de la DIAN se le permitiera a las empresas mineras privadas acogerse a la deducción de las regalías pagadas por impuestos, del impuesto de renta, asimilándola a deducción? Eso está contenido en el Estatuto Tributario y otorgó a las empresas descentralizadas, le otorgó a las empresas. El impacto sobre las finanzas públicas ha sido de 2 billones de pesos anuales. Ese, doctor Londoño, es un tema que está en discusión. La verdad es que si abrimos el espacio, pero doctor Londoño, mire, el tema, yo creo, sí es un concepto de la DIAN del 2008, ¿sí? Pero doctor... No, pero te digo que esto primero va ligado a lo que están diciendo del posconflicto, que ¿dónde va a salir el dinero? Pero primero, si esto sale ahora, que ya pasó primer debate en la Cámara porque es económico, y segundo debate en plenaria, ya va para el Congreso. El gobierno se opuso y naturalmente todas las empresas privadas y las transnacionales. Son 2 billones, que no se le oyeron sí. muchos, 2 billones. Ahí tiene usted un fondo para la paz. Y seguramente, sabiendo de que esto está tanto en el Consejo de Estado demandado como un proyecto de ley que yo soy el autor, yo se lo entregué a un senador y hoy vaya. Es que no es posible, y esto no es para mezclar. Eso es el gobierno de Uribe. Yo soy uribista, soy amigo de Uribe. Pues no tiene nada que ver. Doctor Londoño, son 2 billones de pesos sí. Y ahí está para el Fondo para la Paz y para la bajada de todas las entidades. Entonces, eso lo que quería decir es que en Colombia pues, la gente no mira, los de los gremios del sector no se dan cuenta cuando suceden estas cosas, porque nadie protestó, nadie dijo nada. Estamos en 2008, 7 años que nos han quitado 2 billones de pesos del bolsillo a los colombianos. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Hay futuro para la minería cuando esto salga? Porque van a tener lo que hacer cuando salga, como ley de la República, tendrán que pagar. Bueno, vamos a dejar, yo creo que ese es un tema que de una u otra manera va a tocar la nueva reforma tributaria, ¿sí? Doctor Chaparro, hay que estar muy pendiente de la nueva reforma tributaria, no la que tienen lista ahora, que solamente va a alcanzar a las sociedades sin ánimo de lucro, sino que este es un tema, además es un tema que se ha discutido muchísimo acerca sobre el tratamiento de deducción y descuento tributario para el caso de las empresas mineras. No, doctor Londoño, la verdad... Bueno, hay otra pregunta aquí, doctor, ¿me puede ayudar a leerla? Que la verdad no la entiendo muy bien. Hay un tema que se llama el cambio en las reglas, en las leyes chinas de permitir hijos en cada familia y en qué plazo afectaría
a la industria minera regional, la verdad es una pregunta muy grande. O sea, sí se está reformando en China, está flexibilizando, digámoslo, el tema de la tenencia de los hijos. Lo único que uno podría decir, y abusando un poco de la confianza, es que yo creo que el tema de tener la flexibilidad de hijos en la China, ellos no están pensando en la industria minera, ellos están pensando en un tema totalmente distinto desde el punto de vista social, sociológico y desde el punto de vista de la conformación familiar en China, que realmente los datos fragmentarios que tenemos, porque uno no lo conoce bien, es realmente dramático. La pregunta es para Bernardo. Agradecemos si nos da su percepción acerca del estado de las 4 áreas relacionadas para el desarrollo minero en Colombia. ¿En cuáles se debe enfocar de forma más urgente el empresario y las entidades de gobierno? Excelente pregunta. Como mencioné en la presentación, para realmente desarrollar la industria minera hay que desarrollarlas todas, y si hay una falta hay que repuntarla con las otras. Yo, más que entrar en un análisis de qué necesita Colombia, porque yo no soy un experto en Colombia, quizás déjeme darles algunas ideas de fallas que hemos visto y de cosas que han servido en otros lugares. Pensando en el cuadrante arriba a la izquierda del recurso, una cosa que hace muy bien el Perú es el mapeo de los recursos del subsuelo. Y esto viene acompañado de un plan de catastro sumamente ordenado, de forma cuadriculado, que no permite huecos en el medio que otros puedan aprovechar para bloquear el desarrollo de la industria. Solamente una idea de que puede funcionar en ese lado. En el lado de costos, la verdad es que, lástima que no llegué a la parte de productividad, pero un quote que leí recientemente decía que todos estamos en la misma, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Bueno, en el tema de impuestos, regalías, etcétera, más que ser un tema apasionado, la sugerencia es compararse con todos los peers, ¿no? Esto es realmente hacer un análisis de cuál es la tasa impositiva que tiene Colombia y que tienen los otros países a niveles de margen de contribución y a niveles específicos de commodities, y cómo se puede hacer para desarrollar eso. Costos directos y costos indirectos, pues seguir trabajando en el desarrollo de esa parte. Y luego en la parte social, yo creo que se mencionaron muchas buenas propuestas en la discusión anterior, en el panel anterior. El único comentario que yo tengo que he visto que funciona muy bien en otros lugares, por ejemplo en el caso de Chile, es no condicionar el desarrollo de la minería. Cuando uno empieza a usar la palabra sí, minería sí, tal, realmente te ponen en una discusión de, bueno, entonces la opción de que no también es una opción. Y realmente la discusión que hay que tener es una opción constructiva que diga: la minería se tiene que desarrollar de la forma correcta porque es un potencial de desarrollo para el país que hoy en día está muy por debajo del potencial que realmente tiene Colombia. Y por el otro lado, la contribución que tiene que haber y el desarrollo de las comunidades y de las zonas aledañas tiene que ocurrir. Y no condicionarlo, tiene que ocurrir ambas cosas, ¿no? Entonces ¿cuál es ese plan, cuál es esa comunicación que permite hacer las cosas? En la parte institucional, entonces, dada la dirección anterior, pues quizás no me meto, dado que es un tema de reforma. Bueno, quiero recoger en 30 segundos, digámoslo, algunas cosas atrevidamente de conclusiones. Yo quiero rescatar 2 conceptos. Uno, el del señor Rubinstein, acerca de la globalización, o sea, que nos va a marcar dramáticamente el futuro, y en esos términos no es mucho lo que podamos
certificar, digamos, lo que va a pasar. Yo creo que es una alusión muy importante para las empresas mineras. Y en segundo lugar, señor Oliver, yo creo que muy ilustrativo el tema de lo que es el posconflicto en el sentido de la transformación del conflicto por un lado y por otro lado el cambio en la forma de hacer política que va a traer eso y que en el corto plazo el impacto sobre el tema, digámoslo, de violencia no va a ser grande, pero en el mediano y en el largo plazo sí va a ser muy importante. Nos quedaron muchos temas por fuera, sin la menor duda. Yo creo que el tema institucional en Colombia adquiere unas dimensiones demasiado, digámoslo, importante en términos de la confianza y del clima de los negocios en un sector que tiene que tener obligatoriamente una visión de largo plazo, como es el caso del sector minero. Un agradecimiento muy especial al señor Oliver y al señor Rubinstein por la participación en este foro. Excúseme la rapidez con que tiene que realizarse, sin duda que, repito, como dije al comienzo, que un tema como la reactivación del sector minero, doctor Chaparro, 40 minutos es muy poquito, pero con absoluta seguridad esta tarde que hay un gran foro con expertos en el tema, yo creo que se va a profundizar en el tema. Muchísimas gracias a ustedes por su paciencia.